Declaraciones del Dr. Rainer Fulmich sobre el estado del proceso penal ante el Tribunal Regional de Gotinga. Ahora publico 4 declaraciones por escrito que tratan de las 4 cuestiones centrales del proceso contra mí. Ya he resumido oralmente cada una de estas afirmaciones en unas pocas frases. Los publico para que quien quiera saber exactamente lo que está pasando pueda conocer los detalles y también contrarrestar a quienes trabajan con información falsa y, si es necesario, simplemente entregar la declaración escrita. Declaración 1. El secuestro disfrazado de simulacro de deportación utilizando la orden de deportación de las autoridades migratorias mexicanas, que incluso está en el expediente pero que no fue traducida al alemán debido a irregularidades procesales. Explico aquí que la única base para la deportación mencionada allí. Párrafo 144 de la Ley de Migración Mexicana, claramente no aplica. Esto se debe a que la sección 144 es la única base para las deportaciones de México, pero no se aplica ninguna de las 6 posibilidades de deportación enumeradas allí. Mi esposa y yo tampoco hemos entrado al país con documentos falsos. Ni hemos ingresado ilegalmente al país después de una deportación previa, ni hemos sido condenados por ningún delito que ponga en riesgo la seguridad nacional, ni estamos bajo investigación por tal delito. Esto significa que mi esposa y yo estábamos en el país de forma completamente legal. Allí tampoco hemos cometido ningún delito penal. El resto del expediente demuestra lo que confirma el expediente, a saber, que los servicios alemanes, en particular la BKA y la LKA de Baja Sajonia, en colaboración con la Fiscalía de Gotinga, que estaba sujeta a instrucciones controladas, solicitaron a las autoridades de inmigración en México fingir una deportación para poder ser secuestrado en México y luego arrestado en el aeropuerto de Frankfurt. Los servicios y el Ministerio Público podrían y deberían haber solicitado mi extradición para poder arrestarme legalmente en México, como ellos mismos confirmaron por correo electrónico. Pero como solo se me acusó de un delito, porque evidentemente no era posible reunir más, es dudoso que eso hubiera sido suficiente. Pero sobre todo, mis abogados y yo hubiéramos sido escuchados por las autoridades mexicanas como parte del proceso de extradición. Y esto habría revelado en México lo que ahora se ha revelado en el proceso en Alemania, pero que el tribunal intenta ocultar, que las acusaciones formuladas por el Ministerio Público eran todas falsas y fabricadas. En particular, se supo que toda la operación estaba controlada por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, como también se desprende del expediente. Entonces la extradición nunca se habría llevado a cabo y los servicios y autoridades alemanes habrían caído en desgracia internacionalmente, como sucede ahora a través de estas publicaciones internacionales. Declaración 2. Una audiencia oportuna y completa es el prerequisito central para la Declaración 4. Libertad de opinión, expresión e información en un juicio justo. Lucha por la justicia. Aquí explico que el Ministerio Público se negó deliberadamente a concederme derechos legales. Con esta afirmación dejo claro que la afirmación del presidente de que no vamos a escuchar desde hace más de 1 año y 3 meses siguiendo instrucciones de los servicios, pero al mismo tiempo se nos permitió defendernos con duras palabras, incluidas acusaciones de obstrucción de la justicia. Se mantuvo en constantes escritos y verbales, contacto telefónico con los denunciantes. Contra el tribunal y el Ministerio Público, es incorrecto según la jurisprudencia establecida del Tribunal Supremo. Solo me concedieron una audiencia legal 1 mes después de que se redactara la acusación y 3 meses después de mi secuestro en México y encarcelamiento en Alemania, demasiado tarde. Sin embargo, como precisamente cuando el Estado y los propios tribunales crearon una acalorada investigación, los expedientes estaban y están incompletos, no he tenido realmente la oportunidad de ambientar adecuadamente, aquí, secuestro, denegación del derecho a ser oído, retención pruebas. Fingiendo un comentario sobre las acusaciones hasta el día de hoy. Todas las notas de al menos 80 conversaciones telefónicas sobre delitos penales, intercambiando hechos para llegar a se ha emitido un veredicto en mi contra sin audiencia y se están reteniendo varios documentos relevantes para la decisión. Los nuevos hechos, el acusado y sus abogados deben poder defenderse con palabras claras e inequívocas. Para esta jurisprudencia me refiero a nuestros propios procesos masivos. Por lo tanto, la Fiscalía oculta información importante y decisiva, al igual que ocurre con los bancos fraudulentos y los jueces corruptos, como ocurre en los últimos años. Los tribunales alemanes así lo hicieron en el proceso penal contra el actor estadounidense Alec Baldwin, que llevaron a cabo durante 26 años y han sido acompañados por los principales medios de comunicación.
Porque esta desestimación inmediata y definitiva de los cargos contra Alec Baldwin en el estado de Nuevo México constituye la base para opciones de defensa de gran alcance en el ámbito constitucional de los Estados Unidos. A la vista del expediente y del comportamiento general del Ministerio Público, se protegió la lucha por la justicia, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo concede a las partes implicadas, así como a los muy cercanos cooperación con los denunciantes. Se puede suponer que un juicio, pero en particular a un acusado en un proceso penal. Se discutieron las instrucciones de los servicios y el robo del dinero de la venta de mi propiedad, que estaba destinado al reembolso al Comité Corona, y que todo en el curso de esas disputas legales, salió a la luz años después y se informó por lo tanto, años más tarde, el asunto no había llegado a los archivos. No solo por los medios sino también por los más importantes revista jurídica alemana NJW que los jueces más altos del Tribunal Federal de Justicia habían llegado a acuerdos secretos con representantes bancarios en perjuicio de nuestros clientes a cambio de un pago. Declaración 3. Infracción de la ley mediante el intercambio arbitrario de hechos y la denegación del derecho a ser oído. Introducción. En mi opinión, la conducta del juez presidente y del fiscal Ion, así como de los demás fiscales involucrados, Recha y Dr. Kuttner, constituye el delito penal de obstrucción de la justicia de conformidad con la sección 339 del Código Penal alemán, StGB. Porque el 17 de mayo de 2024, el juez presidente Schindler dictó una llamada orden procesal para el día 5, después de que los hechos imputados demostraran ser mentiras por parte de los denunciantes, el proceso contra mi gran sala penal del Tribunal Regional de Gotinga. Compuesto por 5 jueces, 3 deberían haber sido retirados y yo debería haber sido absuelto y puesto en libertad inmediatamente. Jueces profesionales y 2 jueces o asesores legos. Esta fue su primera apertura, pero en cambio, ¿el juez que presidía reemplazó los hechos acusados? Mayo de 2024 con nuevos hechos que eran un intento inconstitucional de socavar nuestro trabajo de defensa. Esto se hizo con una mezcla obviamente igualmente falsamente inventada, esta vez por el propio juez que preside. La negativa declarada hasta ahora apenas disimulada de intentos de intimidación, acusaciones deliberadamente falsas y menos condescendientes, de escuchar a los testigos nombrados por nosotros para refutar los hechos inventados, declaraciones a la defensa y al público, a quienes consideren capaces de entender lo que compite con el obstrucción de la justicia. Además, el juez presidente, como acaba de afirmar, sucede en este proceso. Una orden de 12 de julio de 2024, pero como también explicamos en detalle en la audiencia, ahora también tiene conocimiento de que la Fiscalía Pública me tenía secuestrado en México y fingió una declaración. También afirmó, sin aportar ninguna prueba, que la defensa estaba influyendo la deportación pública. Sabía también que se me había negado mi derecho a ser oído y que de tal forma recibía llamadas telefónicas y correos electrónicos en un intento de influir en las pruebas que el Ministerio Público había y estaba reteniendo. Si continúa con la toma de decisiones del tribunal. Ahora y los demás miembros del tribunal lo aceptan, todos son culpables, especialmente el fiscal, por supuesto, de obstrucción a la justicia, un delito punible al menos con una persona. Parece imposible que se hagan llegar llamadas de fuera a el presidente en absoluto. Si hay un ano de prisión, para ponerme tras las rejas por un delito falso. Si se trata de correos electrónicos de este tipo, como afirma el presidente, incluso de amenazas anónimas, hay que determinar quién los envió. Desde entonces, los denunciantes han informado de un comportamiento similar. Evidentemente, el tribunal y la fiscalía, que está sujeta a instrucciones, están haciendo todo lo posible para evitar que se conozcan los verdaderos hechos del caso. Esto culminó el 31 de julio de 2024 cuando el presidente del tribunal, en violación del principio de oralidad garantizado constitucionalmente y del principio de publicidad, ordenó que el procedimiento se desarrollara esencialmente por escrito, es decir, sin que el público presente pueda ver y oír más que la entrega de papel. Y, sin que el propio acusado pueda reconocer qué solicitudes formulan sus abogados. Inevitablemente, solo se le informa de ello después. En particular, no permitió hablar al abogado de Viviane Fischer, Grossenbach, ni permitió que los abogados defensores leyeran los escritos y los argumentos que el abogado Grossenbach había presentado en nombre de Viviane Fischer. En mi opinión, él y el tribunal finalmente cruzaron la línea de violación de la ley. En mi opinión,
El objetivo de la Oficina para la Protección de la Constitución parecía ser la destrucción del Comité Corona y el robo de las donaciones del Comité Corona. Es posible que Viviane Fischer también se haya dado cuenta de esto entretanto. Dado que nunca acordamos lo contrario, espero que Viviane Fischer declarará como testigo que, contrariamente a la invención del tribunal, no hubo ningún acuerdo entre ella y el demandado en el sentido de que los contratos de préstamo fueran meras transacciones simuladas sin efecto vinculante para ocultar acuerdos de fideicomiso supuestamente celebrados para mantener las donaciones en otra cuenta. Porque la empresa para la cual los denunciantes Antonia Fischer y Justus Hoffmann afirman que nunca existieron ni poseyeron ningún activo, los demandantes Antonia Fischer y Justus Hoffmann no podrían haber sufrido ninguna pérdida financiera en ningún momento y por lo tanto, la demandada debería ser absuelta. Como Viviane Fischer y su abogado Grossenbach. Correctamente argumentado. Al final de esta introducción haré una exposición oral resumida sobre los 4 puntos centrales que justifican la sospecha de obstrucción a la justicia individualmente, pero más aún en su conjunto. Para no aburrir a nadie, pero para que todos los interesados tengan la oportunidad de conocer los detalles y así, en caso necesario, poder contrarrestar las falsas acusaciones difundidas por los servicios. Publicamos los detalles por escrito en alemán e inglés. Para la traducción al inglés contamos con la ayuda de nuestros seguidores porque tengo que concentrarme en mi defensa ante el tribunal. Antes de dar los resúmenes verbales de las declaraciones, permítanme hacer un comentario más, por supuesto. Algunas de las partes en el juicio estudiaron derecho, como comentó el juez presidente con condescendencia y desdén. Esto también es fácilmente reconocible en el caso de algunos de los implicados en el juicio. Pero ya no estoy seguro de a quién se aplica esto realmente. En cualquier caso, afirmo que estudié Derecho no solo en Alemania sino también en los Estados Unidos y que también tengo enseñado Derecho en diversas universidades de Alemania y del extranjero. Tengo un genuino, es decir, doctorado no plagiado en Alemania y un LLM, es decir, maestría en Derecho, en Estados Unidos. También aprobé el examen de 3 días de duración en California en 1993. Tengo más de 30 años de experiencia como litigante tanto en Alemania como en Estados Unidos. Trabajando casi exclusivamente en el área de la protección del consumidor y la protección de pequeñas y medianas empresas contra corporaciones internacionales invariablemente fraudulentas. Como parte de este trabajo, estuve involucrado en 2 demandas colectivas. Más recientemente, esto involucró una demanda colectiva pendiente en el sur de California contra Deutsche Bank en 2017. Acción con un valor en disputa de $85.000 millones. Trabajé pro bono, es decir, sin pedir ni recibir dinero, informando al tribunal a través de un escrito llamado Amicus Curiae que el Deutsche Bank regularmente no solo viola negligentemente la ley aplicable, sino que lo hace intencionalmente, por ejemplo, cometiendo sistemáticamente fraude en litigios en los tribunales alemanes para ganar casos mintiendo. 2 o 3 semanas después de mi informe y después de haber informado sobre ello en la Asamblea General Anual del Deutsche Bank delante de toda la dirección, el Consejo de Administración, todo el Consejo de Supervisión y miles de accionistas, el Deutsche Bank, de repente llegaron a un acuerdo que aún no se ha hecho público. Me pregunto por qué. Además, también puedo consultar numerosas publicaciones jurídicas en publicaciones alemanas y extranjeras. Pero también tengo experiencia en la vida no jurídica como soldado y banquero en el negocio de clientes corporativos del Deutsche Bank en Tokio. Todo esto se desprende de mi currículum vitae adjunto, pero también, en lo que respecta a mi trabajo como abogado, de numerosos reportajes de televisión y prensa. El currículum vitae se publica aquí. En resumen, en este contexto, al menos debería existir la presunción fáctica de que tengo algo más que conocimientos jurídicos estúpidos. Sin embargo, sigue siendo cuestionable hasta qué punto tal presunción se aplica también a otras partes implicadas en el procedimiento. Para concluir estas palabras introductorias, quisiera tomarme la libertad de referirme a la referencia del presidente Schindler al delito de obstrucción de la justicia, que analizaré con más detalle más adelante. Este delito también lo pueden cometer los fiscales y asesores legos. Y también puede existir un intento punible de obstruir la justicia y cito el párrafo 21 del comentario en línea de Beck sobre el Código Penal de Inschelline, Kulich.
60ª edición, de 1 de febrero de 2024, un miembro de un tribunal colegiado, a saber, el señor Schindler, intenta, sin éxito, persuadir a otros miembros del tribunal colegiado para que cometan un acto de obstrucción de la justicia. Sin embargo, si se unen, entonces el intento se convierte en una violación consumada de la ley para el juez instigador y todos los jueces participantes son culpables de violación consumada de la ley. Una cosa más, como dicen Columbo y Steve Jobs solía decir, la evidente violación de la ley aquí tiene importancia internacional en varios aspectos. Porque esta acción escenificada tiene como objetivo impedir mi trabajo internacional. Y, fui secuestrado de México, es decir, desde el extranjero, como explicaré en un momento. Dado que el secuestro estaba irrefutablemente documentado en los expedientes, un tribunal internacional, concretamente el Common Law Courts, intervino en el caso. Inglaterra y no solo ordenó mi liberación inmediata debido a la incompetencia del tribunal alemán resultante del secuestro, sino que también concedió una indemnización a mi favor. Esto es una prueba de que la justicia, cuando es pervertida por los tribunales sistémicos, también es posible, y tal vez solo, fuera del sistema de justicia. Si la gente así lo quiere. No sorprende que el presidente Schindler se refiera al tribunal como un tribunal autoproclamado. Sin embargo, este tribunal es un auténtico tribunal de derecho consuetudinario, que aplica el derecho común genuino y original, es decir, ley natural, exactamente la misma ley que se aplicó a los perpetradores en los juicios de Nuremberg después del colapso del Tercer Reich. ¿Era también un tribunal autodesignado? La justicia prevalecerá simplemente sobre la base de los hechos verdaderos sacados a la luz, y sin fundamentos jurídicos. Galimatías que oscurecen la visión del bien y del mal. Y el bien y el mal, y también sin que se haga un mal uso de las normas procesales para simplemente oscurecer los hechos verdaderos. Todos tendrán que pagar un precio por lo que han hecho. Cuán alto será el precio depende únicamente de lo que los perpetradores hayan hecho y de lo que continúen haciendo hasta que llegue el día del juicio final. Porque la justicia es lo que el pueblo reconoce. No lo que construye el sistema corrupto. Y el secuestro ordenado por las autoridades alemanas bajo la supervisión de la Oficina para la Protección de la Constitución y el encubrimiento del secuestro mediante un simulacro de deportación. La afirmación del presidente, de que no hubo ningún secuestro, sino simplemente una deportación, es una afirmación en contra de su mejor juicio. Es decir, una mentira deliberada. En este caso se puede descartar una afirmación falsa involuntaria, porque esta conexión entre el secuestro y la deportación se desprende claramente del propio expediente. Si la policía mexicana hubiera querido arrestarme en México, entonces habría tenido que haber cometido un delito penal en México o violó la ley migratoria mexicana, lo cual indiscutiblemente no es el caso. Porque la BKA, en colaboración con el gobierno alemán, la Oficina de Protección a la Constitución, a través del oficial Goz Nobloch en México, y la oficial del BKA Mónica Vázquez, escribieron un correo electrónico el 24 de agosto de 2023, según hoja 131 del expediente principal, tomo 3. La detención de la persona buscada en México solo es posible sobre la base de un documento nacional orden de arresto, mexicana. Pero no hubo tal cosa, y no pudo haberla, dada la falta de delitos cometidos por mí en México o contra un ciudadano mexicano y la falta de violación de la ley de migración mexicana. Sin embargo, en teoría habría sido posible solicitar mi extradición a través del Poder Judicial mexicano sobre la base de la orden de arresto alemana. Esto es exactamente lo que le ocurrió a la BKA, porque Nobloch de la BKA escribe en la siguiente frase del mismo correo electrónico: si es necesario, tiene sentido preparar ya los documentos de extradición necesarios en Alemania. Pero eso habría resultado contraproducente para los servicios secretos alemanes y el Poder Judicial alemán de inmediato. Y en México, es decir, a nivel internacional. Porque, en primer lugar, en aquel momento habría salido a la luz, en el contexto de mi declaración sobre la solicitud de extradición, que la orden de detención carecía de fundamento alguno, porque el pilar de apoyo era la afirmación falsa de que yo, como director general de la sociedad, no estaba autorizado para actuar como administrador único. En realidad, al igual que todos los demás accionistas y contrariamente a lo que afirman los denunciantes, estaba autorizado a actuar como director general único. Por lo tanto, durante el proceso de extradición en México habría resultado que los denunciantes habían mentido en su denuncia penal. En segundo lugar,
habría salido a la luz que el fiscal John, que había solicitado la orden de detención ilegal, no había llevado a cabo ninguna investigación, sino que había cooperado ciega y voluntariamente con los denunciantes e incluso se había negado expresamente a investigar a mis 3 abogados. También habría resultado que los denunciantes, como también ha reconocido ahora el tribunal, se había apropiado del precio de compra de mi propiedad en Gotinga, que sirvió, entre otras cosas, para reembolsar el préstamo, posiblemente mediante fraude, o al menos sin fundamento legal. Sobre todo, ya entonces habría resultado que el fiscal John sabía de todo desde el principio y fue informado continuamente por los denunciantes, pero no hizo nada al respecto. Incluso permaneciendo absolutamente inactivo en respuesta a nuestra denuncia penal de diciembre de 2023 hasta el día de hoy por la vía de obstrucción a la justicia en el cargo. No se permitió que nada de esto saliera a la luz, porque de lo contrario el comportamiento del fiscal John y de la Policía Criminal Federal y del Tribunal Inferior la Policía Criminal del Estado de Sajonia, que seguramente trabajaba para la Oficina para la Protección de la Constitución, habría quedado expuesta durante el proceso de extradición en México. De donde podemos tener la certeza de que la Oficina de Protección de la Constitución controla todo en este proceso en mi contra, solo del expediente. No, el propio expediente lo demuestra. Contiene la carta de fecha 15 de febrero de 2022 de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, que forma parte de la Dirección General de Aduanas, con la que la Oficina para la Protección de la Constitución intentó tomar medidas contra mí, pero fracasó debido al recto y respetuoso fiscal Reinique, que hizo guardar los expedientes en junio de 2022 por falta de actividad delictiva. Esta carta fue redactada por el señor Smelter de la UIF, que forma parte de la Dirección General de Aduanas, y enviada a la Baja Oficina de Policía Criminal del Estado de Sajonia. Lleva el título Relevancia para la Seguridad del Estado. Y el señor Smelter afirma ser empleado de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Seguridad del Estado explícitamente. En la página 17 escribe a la LKA de Baja Sajonia, para su información, le informo que el informe de análisis, esta captura de pantalla, ha sido remitido a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. La frase siguiente demuestra que esto se mantuvo en secreto, incluso para otras autoridades alemanas. Otros organismos públicos nacionales, todavía no he sido informado. Sin embargo, como se ha señalado, este primer intento de la Oficina para la Protección de la Constitución de iniciar un proceso penal contra mí no tuvo éxito gracias al fiscal general Reinique. Así, 2 meses y medio después, los 3 fiscales de Berlín conocidos por otro V-Man, cuyo nombre no mencionaré aquí, entraron en acción. Presentaron su versión de la denuncia penal el 2 de septiembre de 2022 y el fiscal John fue trasladado de Hannover a Göttingen para que el fiscal Reinique no pudiera detener sus tonterías, las de los 3 abogados berlineses. Con un golpe tan directo, el Poder Judicial de Gotinga con el fiscal John, que acababa de ser trasladado de Hannover a Göttingen, habría quedado tan reducido a una marioneta dócil, parecida a la Stasi, que ni siquiera los principales medios de comunicación habrían podido seguir ignorarlo. Ya que todo esto hubiera sido revelado durante mi audiencia en el proceso de extradición. Recuerde que Göttingen es descrita en un artículo del New York Times como el corazón de las tinieblas en lo que respecta a la libertad de expresión. Porque en Gotinga había y hay una unidad policial especial que opera encubiertamente en Internet como si fueran radicales de derecha o Reichsbürger para lograr que otros se expresen de manera similar, para que finalmente tengas un enemigo falso al que puedas perseguir. Informé sobre esto en el vídeo del ICIC sobre la psicología y la psicopatía de la pandemia. Precisamente por eso los actores llevaron a cabo un secuestro y trataron de disfrazarlo fingiendo que se estaba produciendo una deportación. Por supuesto, no hubo una deportación real. Esto también está claramente documentado en el expediente. Porque a fojas 141 del expediente principal, el Estado la Oficina de Policía Criminal de Baja Sajonia, controlada por la Oficina para la Protección de la Constitución, escribe a través de Lars Rogat el 1 de septiembre de 2023 con la BKA en CC al fiscal John. El plan actual es atraer a Reiner Fullmich al consulado bajo el argumento de que todavía tiene que corregir, firmar su pasaporte y luego arrestarlo por las autoridades de inmigración. Las palabras pretexto y señuelo demuestran más allá de toda duda que nosotros, mi esposa y yo íbamos a ser engañados deliberadamente debido a supuestos problemas de pasaporte /visado /migración,
que en realidad no existían. Para ser arrestados provisionalmente y poder deportarme a Alemania sin pasar por el procedimiento de extradición, todo habría salido a la luz en mi audiencia. Todo esto fue planeado por Goz-Knobloch, tal y como Lars Rogat, LKA Baja Sajonia, informó al fiscal John en un correo electrónico de 4 de octubre de 2023. Página 152 del expediente. El señor Knobloch lo ha planeado todo y estoy seguro de que todo saldrá bien. Porque, según anunció Knobloch el mismo día, se llevaría a cabo la detención del imputado en el aeropuerto de Tijuana. En consulta con las autoridades de migración. Unos días antes, Knobloch había convencido a las autoridades migratorias mexicanas fingirán una deportación con ayuda de mexicanos. Oficial de la BKA Mónica Vázquez. El 21 de septiembre de 2023, página 149, Knobloch escribió, por lo tanto, la autoridad de inmigración no es un problema. En otras palabras, mi esposa y yo fuimos atraídos a Tijuana por el cónsul honorario de allí, quien a su vez había sido presionado por la embajada alemana en Ciudad de México, sin ningún fundamento legal. De hecho, no hubo problemas de visa o migración. Precisamente por eso 2 funcionarios de inmigración me llevaron en avión a Alemania, y no a mi esposa. Y esta falsa deportación no fue pagada por México, sino por los clientes, es decir, Alemania. Aunque supuestamente ambos teníamos problemas con el pasaporte, y por lo tanto, ambos han sido deportados. Sin embargo, mi esposa pudo volar de regreso con nuestros perros al día siguiente. Incluso pude llamar al cónsul Carlos Senkerlin en Tijuana porque todo el asunto le pareció completamente extraño al jefe de migración. Y me explicó a mí y luego aparentemente también a los árbitros, en español, que aquí había un juego sucio, pero que no podía escapar. El jefe de la autoridad me dijo entonces, con los ojos muy abiertos, que no sabía lo que estaba pasando, pero que lamentablemente no podía hacer nada. Pero él me deseó todo lo mejor. Mientras tanto, el cónsul Carlos Senkerlin también pidió disculpas a mi esposa. En resumen, las autoridades migratorias, o más bien sus dirigentes, presionados por funcionarios alemanes, cedieron ante presión alemana. Sin la presión alemana, no hubiera pasado nada. Una vez más, esto queda muy claro en la sentencia del funcionario de la BKA Knobloch al fiscal John en la página 159 del expediente principal, volumen 3, entonces las autoridades migratorias no son un problema. Porque la autoridad migratoria mexicana, que está llevando a cabo una deportación por sus propios intereses mexicanos debido a un caso migratorio, ¿plantea un problema para una autoridad alemana? Porque no hubo ningún caso de migración, sino que hubo que construirlo a petición de las autoridades alemanas para evitar de alguna manera que toda la verdad saliera a la luz en el curso del procedimiento de extradición. Las autoridades migratorias mexicanas no plantearon ningún problema a este respecto, las autoridades alemanas querían disfrazar el secuestro como un caso migratorio. La prueba definitiva de que solo hubo problemas de pasaportes falsos y solo una deportación falsa se encuentra en la orden de deportación, que ciertamente no es casualidad y está únicamente en español en la hoja 33 del tomo 2 del expediente, a la que el presidente Schindler solo se refirió brevemente de manera ansiosa/diagonal superficial. Aparentemente esperando que nadie lo mirara más de cerca o incluso lo tradujera. Esto se debe a que la Autoridad Nacional de Migración de México escribe que mi deportación se está llevando a cabo de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Migración. Ley, pero sin explicar cuál de las disposiciones es la base para la deportación. Párrafo. La sección 144 es la única legal para las deportaciones de México por parte de las autoridades migratorias. Este artículo 144 establece que un extranjero debe ser expulsado del territorio nacional si se prueba que, 1. Ingresa al país sin los documentos requeridos por un lugar que no está autorizado para el tránsito internacional de personas de conformidad con el párrafo 1. Este párrafo no se incluye porque mi esposa y viajé normalmente con pasaportes alemanes válidos y obtuve visas de entrada. Según el párrafo 2, la expulsión es posible si una persona regresa al país sin autorización después de haber sido expulsada. Obviamente esta opción tampoco está disponible para nosotros. El párrafo 3 ordena la deportación si alguien se hace pasar por mexicano y no lo es. Esta variante tampoco se aplica a nuestro caso. El párrafo 4 ordena la deportación si una persona pone en peligro la seguridad nacional o pública debido a una condena previa en México o en el extranjero. Mi esposa y yo ni siquiera estamos cerca de esto.
El párrafo 5 ordena la expulsión si un extranjero hace declaraciones falsas o presenta documentos falsificados o presenta documentos auténticos que obtuvo de manera fraudulenta. Este tampoco es el caso en nuestro caso. Para acá. 6 ordena la expulsión si alguien incumple una orden emitida por la autoridad migratoria de abandonar el territorio nacional. Este tampoco es el caso aquí. Por lo tanto, no hay duda de que no había base para una deportación y que la orden de deportación tenía el único propósito de engañar formalmente a las autoridades de que no había base para una deportación. En otras palabras, a petición de las autoridades alemanas, solo se pretendía crear la falsa apariencia de que se había producido una deportación, aunque en realidad se había producido un secuestro sin fundamento jurídico alguno. Todos esperaban que nadie comprobara jamás el fundamento de una deportación, es decir, el artículo 144 de la Ley de Inmigración, como ha ocurrido ahora. Para que todo se abriera de golpe. Aparte de eso, la verdadera orden de deportación se habría solucionado poniéndome solo en el avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero aquí me acompañaron 2 funcionarios mexicanos. Y uno de ellos, que hablaba bastante bien inglés, me explicó que todo esto lo arreglarían y pagarían las autoridades alemanas, incluidos los 2 vuelos de los oficiales que debían custodiarme. Lo cual es completamente imposible en el caso de una verdadera deportación ordenada por las autoridades mexicanas. Complementario, el archivo de documentos de la Stasi contiene un léxico con las siguientes explicaciones del término. Abduction, secuestro, es decir, el secuestro en el sentido del derecho penal fue un componente elemental de la estrategia y la táctica de la policía secreta de la RDA hasta los años 1970. https://3ubs.bundesarchiv.de/im-rechercheren/stasi-unterlagen-mfs-enfen-lexikon/detel/enfuerum/ y en el Diccionario de Trabajo Político Operativo compilado por la Facultad de Derecho del Ministerio de Seguridad del Estado en 1969. El delito de secuestro se interpreta como una forma de delito de terrorismo de la siguiente manera. Es el traslado de personas contra su voluntad utilizando medios y métodos, amenaza de violencia, engaño, narcotización, estupefacientes y otros, desde su lugar de residencia original hacia otros lugares, estados y territorios. https://3ubs.bundesarchiv.de/im-archiv- Rechercheren/Stasi-Unterlagen-Einzegen/Diagonal-Inveisezu-MFS/Diagonal. MFS Lexikon/Diagonal-Detel/Diagonal-Enfuerum/Diagonal, incluso sin incluir esta, aunque reveladora, información de la Stasi en la evaluación del presidente ante la afirmación del juez Schindler. No cabe duda de que su afirmación de que las autoridades mexicanas habían llevado a cabo una simple deportación es una mentira descarada, dado el contenido del expediente y la orden de deportación a la que se refiere Schindler, con el fin de engañar al público. Sobre lo que por otra parte resulta obvio, el fiscal John, que había sido trasladado especialmente de Hannover a Göttingen, organizó mi secuestro desde México en cooperación con los servicios que lo controlan. Uno de los profesores alemanes de derecho penal más respetados, el profesor Dr. H. Do. Mulk Bernd Schunemann, ha comentado este problema en un extenso ensayo titulado Delito sustantivo verificación y secuestro en violación del derecho internacional como artefactos explosivos de estados nacionales en el tráfico de extradición internacional, en la revista Goldammersarchiv für Strafrecht. 1. En la página 237 afirma: no hace falta decir que la detención iniciada por secuestro es una privación de libertad que viola el derecho fundamental consagrado en el artículo 2, frase 2 de la Ley Fundamental. 2. Luego afirma en la misma página, incluso según la Ley General de Responsabilidad Estatal, una intromisión ilegal en los derechos fundamentales da lugar a un reclamo para remediar las consecuencias. 3. En la página 229 explica: también se reconoce generalmente que el secuestro de un acusado organizado por las autoridades policiales de un Estado, aquí, Göttinga Pública, Fiscalía en cooperación con la Oficina para la Protección de la Constitución, la Baja Oficina de la Policía Criminal del Estado de Sajonia y la Oficina Federal de la Policía Criminal, constituye un delito contra el derecho internacional que obliga a secuestrar, aquí, Alemania, devolver al secuestrado a petición del Estado lesionado, aquí, México. Pero ¿qué pasa si el Estado lesionado, ya sea por consideración política, aquí, su propia participación en el secuestro a petición de las autoridades alemanas,
¿no hace valer su derecho de restitución? Entonces, según Schunemann, un medio eficaz para eliminar esta mancha en el cuadro de la relación de asistencia jurídica internacional es conceder al secuestrado sus propios derechos de restitución, igual a reclamaciones por daños y perjuicios, que deben tener como objetivo su liberación, sino la terminación definitiva del proceso penal por impedimento procesal. 4. Al fin y al cabo, se trata de prácticas criminales de la Fiscalía, página 237 del ensayo, que, de permitirse que continúen, equivaldrían a socavar la presunción de inocencia y el establecimiento de la ley del puno. Pero no solo la elusión de las disposiciones legales para una deportación o extradición formal, los procedimientos indican la implicación de la Oficina para la Protección de la Constitución en mi caso. Como he descubierto al examinar de nuevo los expedientes, los términos corona o referencia corona. 2. Una audiencia oportuna y completa es el requisito previo central para un juicio justo. El principio de que una persona acusada de haber cometido un delito debe recibir una audiencia justa a tiempo es una garantía central de un juicio justo en todos los estados constitucionales civilizados. En Alemania, este principio está garantizado en el artículo 103 de la Ley Fundamental y se basa en el principio jurídico romano de claudiatur et altera pars, es decir, escuche al otro lado también. De hecho, el derecho a ser oído en procesos penales es una especie de manifestación especial del derecho a la libertad de opinión, expresión e información garantizado a todos los ciudadanos en el derecho alemán en el artículo 5 de la Ley Fundamental como derecho de defensa contra el Estado. Esta libertad de opinión, expresión e información es el derecho fundamental central por excelencia. Sin libertad de opinión, expresión e información no hay democracia, solo mentiras y propaganda como herramientas de manipulación, resultando en totalitarismo en lugar de democracia. Por eso todas las democracias han garantizado este derecho central de defensa del ciudadano contra las usurpaciones del Estado. De modo que el ciudadano esté especialmente protegido contra las intrusiones del Estado, porque ha sido secuestrado por corporaciones y /diagonal u organizaciones privadas, por ejemplo. Este derecho también está garantizado en la Constitución de Estados Unidos en la primera enmienda. Dado que este derecho de defensa adquiere aún más importancia cuando un ciudadano es acusado de haber cometido un delito por la omnipotencia del Estado, reviste particular importancia en el proceso penal. Esto se ve enfatizado por el hecho de que el artículo 103 de la Ley Fundamental deja claro que a los acusados en procesos penales se les debe garantizar, aún más, el derecho a la libertad de opinión, expresión e información como derecho a un proceso justo, porque es la única manera de garantizar un juicio justo. Juicio justo ante un ataque al ciudadano por parte del Estado. Esto se debe a que la única razón por la que los ciudadanos han transferido el derecho a aclarar sus propios asuntos a los tribunales estatales es su confianza en un juicio justo, es decir, que todas las partes en un litigio, en particular el acusado por el Estado de un delito penal, pueden decir y también enterarse de todo lo pertinente al proceso. Sin embargo, un acusado, por supuesto, solo puede decirlo todo si también tiene conocimiento de todas las cosas. Las acusaciones formuladas. Esto significa, en particular, si se le informa del expediente de investigación completo y no, como en este caso, de un expediente del que faltan al menos 80 notas relevantes para la decisión sobre conversaciones telefónicas entre el Ministerio Público y los denunciantes y otras personas. Así como documentos relevantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, los documentos de liquidez de Viviane, marido de Fischer. Tras lo cual el fiscal John cerró todas las investigaciones contra Viviane Fischer. Un ejemplo actual e importante de cuán crucial es la retención de pruebas por parte del fiscal oficina es la reciente decisión a favor del actor estadounidense Alec Baldwin en Nuevo México, Estados Unidos. Allí, la fiscalía retuvo algunos cartuchos y no los comunicó a la defensa. Como resultado de esta retención de pruebas, el proceso terminó a favor de Alec Baldwin, de una vez por todas. En resumen, la libertad de opinión, expresión e información, protegida en el artículo 5 de la Ley Fundamental, se aplica aún más al acusado de un delito, y por lo tanto, está claramente garantizada una vez más en el artículo 103 de la Ley Fundamental. En mi particular proceso penal ya no me cabe ninguna duda de que las acusaciones formuladas contra mí por los 4 abogados berlineses eran construido a instancias de la Oficina de Protección de la Constitución. Al final, es de importancia secundaria si el odio expresado abiertamente por los testigos Antonia Fischer y Justus Hoffmann
En el tribunal es simplemente una consecuencia de su propia envidia o sí como sugiere el expediente. El Verfassungsschutz utilizó a estas personas y su posible labilidad emocional con la ayuda de agentes encubiertos para despertar tales sentimientos de envidia y canalizarlos de tal manera que ellos mismos se convirtieron en agentes encubiertos de la Oficina para la Protección de la Constitución. Y presentaría cargos penales contra mí y arrebataría el dinero destinado al trabajo de investigación del comité. Desde mi despido ilegal de mi propio formato del Comité Corona, los dos denunciantes obviamente no han continuado el trabajo de investigación hasta el día de hoy y no tienen planes de hacerlo, como se desprende, entre otras cosas, de sus testimonios ante el tribunal. En vista del fracaso de las acusaciones, evidentemente falsas desde el principio, al menos para todos aquellos que no participaron en este fraude judicial, debía tratarse de algo más que las acusaciones oficiales, es decir, de silenciarme a mí, y por tanto a todos otros que piensan y trabajan como yo. Es decir, todos nosotros. Porque lo que hemos aprendido a través del interrogatorio de innumerables expertos genuinos y no comprados sobre la pandemia, y lo que ahora confirman los archivos del RKI, nos ha demostrado a todos que hemos sido manipulados y mentidos masivamente por medios comprados y políticos, comprados con la ayuda de pseudocientíficos comprados. Y como habíamos perdido toda confianza de una vez por todas una vez que nos dimos cuenta de que estas mentiras y manipulaciones tenían consecuencias destructivas y mortales, comenzamos a preguntarnos sobre qué más nos habían mentido y quién era el responsable. Los responsables sabían que su castillo de naipes de mentiras y manipulación se derrumbaría cuando saliera a la luz toda la verdad. Bueno, ahora el castillo de naipes se está derrumbando en todo el mundo. Puedes pensar lo que quieras de lo contrario, pero Donald Trump tenía razón cuando recientemente habló a los estadounidenses sobre los procedimientos penales absolutamente ridículos a los que fue sometido en la ciudad de Nueva York. No me están persiguiendo a mí, sino a ustedes. Solo estoy interfiriendo en el camino. Ahora, sin embargo, el pánico se ha apoderado del otro lado de la valla, especialmente entre los psicópatas que manejan los hilos, porque su pequeña ventana de oportunidad ya ha cerrado. Por eso actúan cada vez con más desesperación en todos los niveles y cometen errores cada vez mayores. Los individuos de nuestro lado de la valla hace tiempo que dejaron de importar. Precisamente la generación más joven, que en gran medida dormía durante la pandemia, ahora también se ha despertado ante la matanza casi demente, pero al menos monstruosa, en Gaza y ha puesto algo en marcha en todo el mundo independientemente de la religión, raza, género o nacionalidad que ya no se puede detener porque ahora también ha llegado a los principales medios de comunicación. En una entrevista en el periódico, aunque no libre de propaganda, por ejemplo, el pánico por el cambio climático, y en ocasiones el pánico por el virus y la pandemia, también se alimentan allí. Canal de TVTRT, en el Internet, trt.world, 4 estudiantes del University College London, entre ellos un judío, explicaron en el Más Grandes que 5, que saben que Gaza se basa en las ideas misantrópicas de la eugenesia y que esta teoría de la eugenesia fue y es responsable del colonialismo y de casi todas las demás formas de opresión, por ejemplo el apartheid en Sudáfrica y la esclavitud en Estados Unidos. En YouTube hay entrevistas interesantes, por ejemplo en la serie Bigger Than Five, también sobre la manipulación por parte de los grandes medios de comunicación con el periodista Jeremy Sky. O en la serie Nexus sobre el escándalo olímpico relativo a la satánica ceremonia inaugural y la participación de un deportista condenado por violar a un niño. En cualquier caso, a partir de este conocimiento sobre Gaza, es solo un paso muy pequeño para darnos cuenta de que fue precisamente esta eugenesia la que estuvo detrás de la pandemia que hemos iluminado en gran medida, con su objetivo de reducción de la población y control digital completo de los que quedan. Entonces el rompecabezas estará completo y la imagen completa será visible y entonces habrá justicia. Porque, como afirma un psiquiatra judío de 80 años del canadiense Gabor Mate, que sobrevivió al Holocausto cuando era niño, también dijo en el canal TRT, no puede haber paz sin justicia. Me impresionó mucho la entrevista con él, porque también explicó que ahora vivimos en un mundo globalmente envenenado. Cultura con la consecuencia visible de que, por ejemplo, el 70% de todos los estadounidenses creen que tienen que tomar al menos una forma de medicamento todos los días. Y explicó que los autores de todo esto, si están gravemente traumatizados, y no, como creo, simplemente psicópatas natos sin ninguna cualidad humana, no pueden curarse.
porque no quieren ser curados. Pero, también dice, basta con que unas pocas personas buenas se pongan de pie y digan la verdad. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en todo el mundo. Nosotros, de nuestro lado de la valla, lo estamos haciendo en todo el mundo y los estudiantes y ahora todo el público mundial lo estamos haciendo en todo el mundo, para que la imagen del rompecabezas esté casi completa. Volver a la libertad de opinión, expresión e información y al derecho a ser escuchado en el proceso judicial, especialmente en el proceso penal. En los procesos penales, el principio del derecho a ser oído exige que se conceda al acusado el derecho a ser oído antes de que se presenten cargos. Solo si, de conformidad con el principio jurídico romano de audiatur et altera pars, se da al acusado la oportunidad suficiente de comentar sobre la acusación antes de que se presenten los cargos, se puede garantizar que no se presentarán cargos ni se emitirá una orden de arresto en primer lugar. En mi caso, los 3 abogados de Berlín presentaron una denuncia penal contra mí el 2 de septiembre de 2022 y adjuntaron a esta denuncia penal un documento como anexo A3. Que sugería claramente que los propios denunciantes eran estafadores. En mi opinión, el 2 de septiembre de 2022 ya habían malversado fondos de clientes por valor de muchos cientos de miles de euros y pretendían acceder a más fondos de terceros, en concreto, dinero de la venta de mi propiedad en Göttingen, que estaba destinado, entre otros, al reembolso del préstamo. Otras cosas, en millones. Si el Ministerio Público me hubiera concedido entonces el derecho a ser oído de conformidad con el artículo 103 de la Ley Fundamental, es decir, antes de que se emitiera la orden de arresto el 15 de marzo de 2023, había tiempo más que suficiente para esto, en la denuncia penal se presentó el 2 de septiembre de 2022. No solo esta conexión habría salido a la luz. Mis abogados y yo también habríamos informado a la Fiscalía que su afirmación de que no debería haber solicitado el préstamo porque, como director general, no estaba autorizado a gestionar la empresa en solitario, era falsa y se basaba en otro engaño de los denunciantes. Esto, junto con el hecho ahora comprobado de que en realidad, la cuenta de donaciones del Comité Corona estaba en riesgo y que la celebración de los contratos de préstamo tenía como objetivo asegurar parte de las donaciones, así como el hecho ahora probado de que yo no estaba autorizado a solicitar el préstamo. Si también hubiera sido indiscutible que siempre estuve dispuesto y pude devolver el dinero del Comité Corona, todo habría quedado claro. 1. Mis acciones para conseguir parte de las donaciones mediante un préstamo estaban cubiertas por la discreción del director general de una empresa, es decir, por la regla del juicio empresarial, de modo que no hay base para un delito penal, exactamente como lo establece Fiscal Superior Reinique 2 meses y medio antes de la denuncia penal del 2 de septiembre de 2022. Como directores generales, estábamos autorizados únicamente a gestionar la empresa y estábamos exentos del artículo 181 del BGB. Por lo tanto, no era necesaria una resolución de los accionistas para otorgarse préstamos entre sí. Además, un accionista siempre actuó en nombre de la PGUG, que, por cierto, hasta el día de hoy no ha sido registrada oficialmente y tampoco alcanzó nunca el estatus de organización sin fines de lucro deseada. Por lo que hasta el día de hoy nunca llegó a existir como empresa y por lo tanto, debe considerarse una empresa definitivamente cerrada. 2. Los demandantes utilizan el proceso penal que han iniciado contra mí para eludir los tribunales civiles, competentes con el fin de obtener fondos a los que, en mi opinión, no tienen derecho alguno de conformidad con los estatutos de la empresa y el objetivo que perseguían los donantes. Con sus donaciones, concretamente para promover la labor educativa sobre la legalidad y el significado de las medidas estatales contra el coronavirus. Y contrariamente a sus repetidas afirmaciones falsas, la empresa para la que dicen actuar no existe. Contrariamente a sus repetidas afirmaciones falsas, la PGUG nunca fue registrada, precisamente porque los propios denunciantes, en colaboración con otro presunto hombre de Verfassungsschutz, impidieron el registro en noviembre o diciembre de 2021. Sin embargo, esto habría significado que ya no habría ninguna base para una investigación criminal, y mucho menos para una acusación o incluso una orden de arresto contra mí. En lugar de ello, los denunciantes habrían tenido que ser investigados y acusados, y habrían tenido que emitirse órdenes de arresto contra ellos. Sin embargo, quienes utilizaron al fiscal Tite León, que estaba sujeto a instrucciones, quisieron evitarlo. Por eso lo trasladaron expresamente de Hannover a Göttingen, para poder interceptar la denuncia penal,
que evidentemente había sido redactada por personas emocionalmente inestables y, sin siquiera intentar investigar, y mucho menos concederme una audiencia judicial, emitir una orden de arresto contra yo y dibujar una acusación insostenible contra mí. Se debía hacer todo lo posible para evitar que el jefe del público, el fiscal Reinique, que 3 meses antes había hecho archivar los expedientes con pleno conocimiento de causa porque no había indicios de delito alguno, tomara de nuevo la misma decisión y luego iniciara investigaciones contra los 3 denunciantes, presentar cargos contra ellos y emitiendo órdenes de aprehensión en su contra. Incluso me negaron el derecho a ser oído en mi primera audiencia en Göttingen el 1 de noviembre de 2023. El juez, que ya había firmado a ciegas y sin ningún examen la orden de detención falsa, juez de Mock juzgado local, interrumpió mis declaraciones diciendo que no me interesaba lo que tenía que decir. El derecho a ser escuchado ya no puede ser pisoteado de manera más descarada y evidente. Porque, como dice el colega abogado Mirko Laudon, escribe en el sitio web https://www.strafakte/diagonal-strafverteidigung/kein rechtliches Geoerimer-Mittlumberfahren, si el tribunal acepta este tratamiento y abre el procedimiento principal, dejará claro que, como el Ministerio Público, no está interesado en un juicio justo, sino en el mejor de los casos en un juicio breve. Y entonces Mirko Laudon continúa. Entonces ya no es posible hacer lo que hubiera sido posible con una audiencia adecuada y oportuna. Ya no es posible influir en la decisión de la Fiscalía y, en caso necesario, evitar procedimientos. Esto significa que el objetivo del consentimiento oportuno del acusado en el contexto del procedimiento preliminar ya no se puede realizar. Y después de todo lo que hemos experimentado, ese era precisamente el objetivo de la denegación de cualquier audiencia legal y de la denegación de cualquier investigación en mi caso, así como fue el propósito de la sustracción para eludir el proceso de extradición. Bajo ninguna circunstancia se permitió que la verdad saliera a la luz antes de que se hubiera emitido una orden de arresto en mi contra y hubiera sido secuestrado en México y pudiera ser celebrado en una prisión alemana a modo de privación de libertad. 3. Infracción de la ley mediante el intercambio arbitrario de hechos y la denegación de audiencia sobre este asunto. Y las declaraciones rectificativas de Viviane Fischer porque sabe exactamente que su conducta, si exitoso, calificaría como un delito en términos legales, es decir, como una violación de la ley punible con al menos 1 año de prisión. El juez que preside el Tribunal Regional de Schindler declaró el 17 de mayo de 2024 mediante la llamada proyección que la defensa acusaría a la sala de violación de la ley y de privación de libertad calificada. Al respecto se puede decir lo siguiente. Ahora que el juez que preside, debido a que los hechos originalmente imputados se han derrumbado, ha cambiado estos hechos por otros hechos nuevamente inventados, solo puede impedir el descubrimiento de estos nuevos inventos mediante 1. Cancela bruscamente la práctica de prueba iniciada, que él mismo ha ordenado, y 2. Ni siquiera escucha a los testigos nombrados por nosotros para refutar los nuevos hechos y 3. Excluye efectivamente al público del procedimiento y 4. Sin una audiencia pública sobre los nuevos hechos, rápidamente se dictó sentencia en mi contra por denegación de justicia. En mi opinión, esto convierte a Schindler en culpable, sin lugar a dudas, de ilegalidad. El delito de obstrucción de la justicia se tipifica en párrafo 339 StGB como delito con al menos 1 año de prisión. Párrafo. El artículo 339 del StGB establece que un juez, incluyendo a los asesores legos o fiscales que doblan la ley en perjuicio de una de las partes, cometiendo perversión del curso de la justicia. Sin embargo, no dice que constituye exactamente obstrucción de la justicia. La ley lo ha definido. Según esta definición, se produce una infracción de la ley cuando, en términos generales, se infringen normas jurídicas objetivas y se toma una decisión que es objetivamente contraria a la ley y ya no es justificable. Al violar estas reglas, según la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema, el juez, o fiscal, debe apartarse deliberada y seriamente de la ley. Una vez más, en mi opinión, la sustitución de los hechos para lograr la condena deseada o aquí presumiblemente exigida de otra manera después del colapso de los hechos originalmente imputados, sin duda constituye un delito de obstrucción de la justicia. Esto, fíjese, tanto más si el juez también se niega a conceder al acusado una audiencia sobre estos hechos nuevos, hasta ahora no imputados, es decir,
se niega a aceptar las pruebas solicitadas por la defensa para examinar las acusaciones ahora, desde el 3 de mayo de 2024, en foco y luego también excluye efectivamente al público de la audiencia. A lo largo de toda la audiencia principal, el presidente del tribunal se basó en la acusación de la Fiscalía. Nunca se insistirá lo suficiente de que yo había cometido un abuso de confianza al solicitar un préstamo privado de las donaciones del Comité Corona y utilizar el préstamo de forma privada, incluso invirtiendo en mi propiedad, como director general del Comité Corona. Solo cuando resultó que el contenido de la acusación era falso yo, como director general del Comité Corona, estaba autorizado a actuar como director general único. Y cuando durante la práctica de la prueba se estableció que mi obtención de un préstamo para asegurar temporalmente parte de los fondos de la donación antes de un embargo inminente estaba cubierta por la discreción del director general, poderes y libertad de acción, es decir, según la norma de juicio empresarial del derecho de sociedades, esta acusación debía retirarse. Esto debería haber puesto fin al proceso penal en mi contra. Debería haber sido absuelto y puesto en libertad inmediatamente. En lugar de ello, el presidente del tribunal sustituyó las acusaciones ahora insostenibles por la afirmación de que no se había celebrado ningún contrato de préstamo. Cuidado, estaban escritos en el expediente. Se habían celebrado acuerdos de préstamo. En cambio, de hecho había habido un acuerdo entre Viviane Fischer y yo mismo en el sentido de que los contratos de préstamo solo se habían celebrado como una transacción simulada, es decir, con la condición de que no sean eficaces. Para ocultar el hecho de que en realidad se había celebrado un contrato de fideicomiso entre nosotros, según el cual el dinero debía transferirse a otra cuenta y permanecer allí. Esta nueva acusación no se basa más que en un espejismo, ya que la propia Viviane Fischer afirmó, al ser interrogada por el presidente del tribunal, que ella supuestamente estaba consciente de ello. Habíamos supuesto que ambos mantendríamos el dinero retirado en virtud del contrato de préstamo como reserva de liquidez, pero esto nunca se había discutido explícitamente. Y también explicó que transferir el dinero de la cuenta de donación a otra cuenta habría sido contraproducente, en su opinión. Y el 31 de julio de 2024, a ella y a su abogado, el señor Grossenbach, solo se les impidió aclarar con un bozal que no había ningún acuerdo de transacción falso, sino solo acuerdos de préstamo efectivos y que no había o hay ninguna empresa cuyos accionistas podrían verse perjudicados, ya que tampoco existían bienes de la empresa, por lo que debo ser absuelto inmediatamente. La celebración de contratos de préstamo también fue confirmada por la obtención de pruebas adicionales. Por un lado, solo hubo 3 contratos de préstamo escritos, que contienen todos los elementos constitutivos de un contrato de préstamo, como el monto del préstamo, el plazo, la regulación de los intereses, el reembolso y la designación específica de las partes contratantes. Estos acuerdos se celebraron entre 2 abogados y procuradores plenamente cualificados. No hay declaraciones en contrario, no hubo acuerdos escritos en sentido contrario sobre la celebración de contratos de fideicomiso o el acuerdo de una reserva de liquidez, o que los contratos de préstamo se habían celebrado solo como una farsa. Estas disposiciones divergentes también habrían requerido una forma escrita. Especialmente en el caso de 2 abogados plenamente cualificados como partes contratantes, se puede suponer que pueden indicar con precisión en términos jurídicos qué tipo de acuerdo querían celebrar. Los documentos complementarios o, por ejemplo, los procesos de chat a los que hace referencia el tribunal no contienen ningún indicio de que los contratos de préstamo se celebraran solo como una farsa para ocultar los acuerdos de fideicomiso subyacentes. La custodia de las donaciones frente a los donantes tampoco constituye automáticamente un acuerdo fiduciario, por lo que tampoco existe aquí un acuerdo escrito correspondiente. La celebración de contratos de préstamo también fue confirmada durante la práctica de pruebas por los testimonios de Tobias Weissenborn, Katrin Ben, Martin Schwab y Roger Vittel, así como otros testigos del ámbito privado y el ex contable de la comisión. Tobias Weissenborn participó personal y organizativamente en la celebración de los contratos de préstamo. Ninguno de los testigos comparecidos ante el tribunal declaró que se hubiera hablado de contratos falsos o acuerdos de fideicomiso durante o después de la celebración de los contratos, o que las partes hubieran querido celebrar algo distinto de los acuerdos de préstamo presentados. Además, los estatutos de la Borguk no excluían la concesión de contratos de préstamo, tanto más cuanto que el objetivo de la empresa de ser una organización sin ánimo de lucro nunca se alcanzó.
No se produjo ninguna pérdida financiera ni una mera amenaza para los activos de la inexistente empresa, ya que la celebración de los contratos de préstamo dio lugar a la adquisición de un derecho de reembolso tanto formal como material, que también habría sido jurídicamente exigible. Tenía a mi disposición suficientes activos inmobiliarios para garantizar el reembolso del importe del préstamo. Veces. Los importes del préstamo que había obtenido los había asegurado con el valor equivalente de mi propiedad en Gotinga y en cualquier caso habría podido reembolsarlos vendiendo esta propiedad. Lo confirmé repetidamente en numerosas reuniones de mediación y otras declaraciones públicas y entrevistas de este periodo. Verano/otoño 2022. Así lo confirmó también el testimonio del abogado Tobias Weissenborn sobre la celebración de los contratos de préstamo y los demás testigos escuchados. La Sala de Primera Instancia también vuelve a afirmarlo en su decisión de 11 de junio de 2024 en la página 4 infra. El reembolso de los préstamos fue finalmente impedido por la intervención del abogado berlinés Marcel Templin. Después de que ya se hubiera realizado la venta de mi propiedad en Gotinga y la posterior inscripción del título de propiedad que se le asignó en febrero 2021 por un reclamo por un monto completamente diferente. Ya no existía ninguna reclamación jurídica sustancial por el cargo sobre el terreno, ya que los miembros del grupo de demandantes Class Action ya habían establecido principalmente una relación de cliente directo con mi bufete de abogados. Además, Marcel Templin recibió una cantidad de 1,15 millones por la venta de mi propiedad, que realizó un total de 1.345 millones de euros. Prueba de ello son las instrucciones de pago escritas del notario, numerosos correos electrónicos, extractos de cuentas, etc., que se encuentran en el expediente, y el interrogatorio del notario implicado, el señor Kleinman, y del testigo Hoffman en el tribunal también lo confirman. A este respecto, la Sala de lo Penal Económico asumió en su decisión de 11 de junio de 2024 en la página 6. Que el producto de la venta de mi propiedad habría sido suficiente para reembolsar el importe del préstamo de 700.000 euros controvertido en el proceso y que en cualquier caso, el señor Templin no tenía ningún reclamo material por esta cantidad. El hecho de que el señor Templin tuviera una reclamación más allá de esto no tiene ningún efecto en el presente procedimiento, como se explica con más detalle en el decisión de la sala. Sin embargo, hasta donde sabemos, el dinero todavía se encuentra en la cuenta de Marcel Templin hasta el día de hoy, sin que la Fiscalía de Gotinga haya intervenido al respecto ni haya asegurado los fondos. A pesar de la denuncia penal que presentamos a principios de diciembre de 2023. La defensa también declaró formalmente por escrito a finales de noviembre del año pasado que la demanda contra Marcel Templin había sido asignada a Borguk en el presente proceso penal. Al igual que mi capacidad de pago, el examen de los testigos enumerados anteriormente confirmó mi voluntad de pagar. En particular, la testigo Katrin Ben afirmó ante el tribunal que estaba absolutamente claro que la venta de mi propiedad en Göttingen se utilizaría para saldar las deudas derivadas del contrato de préstamo con Borguk. Esto también lo confirmaron los testigos Weissenborn, Schwab, Vittel y Kuhn, así como los testigos del ámbito privado. Incluso Viviane Fischer lo admitió ante el tribunal. Esto también se desprende de una gran cantidad de declaraciones públicas, correos electrónicos, que también están en el expediente e incluso se adjuntaron a la denuncia penal y entrevistas públicas de 2022. Por otra parte, como concluyó la Sala de Primera Instancia en su decisión de 16 de julio de 2024 que yo desde el otoño de 2021, a raíz del litigio con Antonia Fischer y el Dr. Hoffman en el verano de 2021, ya no queríamos reembolsar los importes a la empresa predecesora que existía con ellos. Por lo que a partir de ese momento ya no había ninguna disposición a pagar a la sociedad predecesora, no se desprende de esta forma y no surge de esta forma ni de la práctica de pruebas, ni de declaraciones de testigos ni de mi propia confesión. Esta afirmación fue inventada libremente por el tribunal o cualquier afirmación sobre los conflictos internos de la empresa en el periodo anterior al GUG simplemente fue sacada de contexto. La sala continúa, las razones por las que posteriormente decidió utilizar el importe solo para la ICIC no tienen relevancia para la cuestión de la culpabilidad ni para la cuestión del castigo por los delitos de malversación de fondos en perjuicio de la sociedad predecesora. Esta conclusión de la sala también carece de fundamento y ciertamente no es el resultado de la obtención de pruebas, que fue forzado en gran medida por la defensa.
Solo las declaraciones testimoniales de Roger Bittel, profesor Martin Schwab, Katrin Ben, Tobias Weissenborn, Ivan Kunneman y también, y más aún, el interrogatorio de Viviane Fischer hablan en contra de las malas interpretaciones del tribunal antes mencionadas. Ninguna de las declaraciones de los testigos apoya ni remotamente la suposición de la sala. Incluso los denunciantes, que al presentar la denuncia habían presentado, presuntamente intencionadamente, documentos incompletos sobre la autoridad de gestión exclusiva de todos los accionistas a la Fiscalía. Incluyeron mi correo electrónico de 26 de agosto de 2022 como anexo 3. Ya señaló en este anexo 3 que mi propiedad ya estaba en venta en ese momento y que, de lo contrario, podría haber cobrado un gravamen sobre la propiedad en cualquier momento por un importe de 700.000 euros para reembolsar el importe total del préstamo. ¿Los importes del préstamo debían ser reembolsados? Con la venta de mi propiedad, como se subrayó repetidamente durante el proceso. Es particularmente pérfido concluir de las circunstancias también descritas ante el tribunal que Viviane Fischer y yo nos habíamos distanciado cada vez más de los dos denunciantes, el Dr. Justus Hoffmann y Antonia Fischer, desde el verano de 2021 en adelante. Como ya no asistían a las reuniones semanales del comité y no habían participado en las actividades del comité de ninguna otra manera, ya no estaba dispuesto a pagar los montos del préstamo desde ese momento. Es cierto que nosotros, es decir Viviane Fischer y yo queríamos separarnos de los dos denunciantes y excluirlos de la empresa a más tardar en diciembre de 2021. Esto no funcionó debido a la distribución de votos 50-50, como ya se sabe. Sin embargo, en realidad, Justus Hoffmann y Antonia Fischer querían llevarse el 50% de las donaciones cuando dejaron la empresa en forma de acuerdo de conciliación presentado ante el tribunal. Esto a pesar de que ya no participaban de ninguna manera en las actividades del comité, lo que también confirmaron ante el tribunal. Por tanto, no existía base jurídica para el acuerdo ofrecido. Todos los donantes también hicieron donaciones para la continuación del trabajo y la labor educativa del comité. Esto también se desprende de la gran hoja de cálculo Excel de que disponía el tribunal, que el contable del comité había preparado previamente. Esta hoja de cálculo extremadamente detallada enumera cada donación al Comité Corona, por pequeña que sea, por un importe de 5 o 10 euros. Los textos de reserva enumerados muestran predominantemente Comité de Donación Corona o Apoyo SCA. Por lo tanto, es perfectamente comprensible que la mayoría de los donantes quisieran, naturalmente, apoyar la continuación de la labor educativa del Corona Comité, y por tanto, principalmente a los dos protagonistas del comité, que llevaron a cabo esencialmente esta labor educativa. Estas eran Viviane Fischer y yo. Sin embargo, desde primavera/verano los dos denunciantes ya no realizaron ningún trabajo de investigación en el Comité Corona 2021 a más tardar. También declararon ante el tribunal que no querían continuar con el trabajo de investigación. En última instancia, no lo han hecho en los 2 últimos años desde mi exclusión de la comisión en octubre de 2021. Yo, por otro lado, he repetido repetidamente y públicamente declaré mi voluntad de reembolsar el préstamo, incluso en el programa detallado sobre Bittel TV el 21 de septiembre de 2022. Donde mencioné claramente que pagaría el préstamo con el producto de la venta de mi propiedad. En este sentido, recomiendo a la sala ver este programa y le solicito expresamente que lo haga. Que me conceda permiso para reproducir públicamente el programa en Bittel TV a partir del 21 de septiembre de 2022 en la audiencia principal como parte de mi última palabra como demandado en la sala del tribunal como prueba de mi voluntad de reembolsar los importes del préstamo por un total de 700.000 euros. Lo que he afirmado consistente y repetidamente en público. Por supuesto, cuando vendí mi propiedad en aquel momento, me preocupaba devolver el importe del préstamo a Corona Ausschussvorschalbu. Como abogado cualificado e incluso doctor Jur, soy muy consciente de que el reembolso siempre debe realizarse a la empresa original. Así lo confirman expresamente los testimonios de Tobias Weissenborn, Ivan Kunneman y Roger Bittel. Ninguno de los otros testigos mencionó en sus declaraciones que yo no quería pagarle a la empresa original. ¿En qué medida esto era prácticamente posible, ya que la empresa nunca tuvo su propia cuenta debido a la falta de registro y las cuentas de los abogados mantenidas para las donaciones eran canceladas constantemente por los bancos siguiendo instrucciones del Estado? Servicio de seguridad, es otra cuestión.
Incluso la testigo Viviane Fischer confirmó que el reembolso del dinero le llevó demasiado tiempo y que supuestamente no habría aceptado que el importe del préstamo estuviera garantizado con una garantía en forma de mi propiedad en Gotinga. Sin embargo, no expresó ninguna duda de que yo quería reembolsar adecuadamente los importes del préstamo de la venta de la propiedad a la empresa correspondiente. En este sentido, el tribunal se está dividiendo en los pelos y ahora está nuevamente tratando de imponerme una supuesta confesión poniendo en mi boca palabras que nunca pronuncié. El uso del chat con Viviane Fischer de 16 de enero de 2021 no apoya la decisión de la Cámara. Tampoco es una afirmación ficticia, cita un mensaje mío en un chat en el que le dije que solo ella y yo teníamos soberanía sobre el carbón. En primer lugar, se puede decir que no es en modo alguno comprensible que la Cámara quiera fundamentar una decisión, aparentemente firmemente planificada. Convicción de mi persona casi exclusivamente en chats privados de 2020 a 2022 entre Viviane Fischer y yo. El interrogatorio de los testigos. Aparte de los testigos de cargo, se considera superflua y la Cámara solo las admite en condiciones muy limitadas y en cuestiones previamente definidas de forma estricta, siempre que la defensa los convoque previamente en el procedimiento de autocarga. En segundo lugar, del mensaje de chat citado no se puede deducir nada, salvo que se afirma que Viviane Fischer y yo nos habíamos encargado de facto de la gestión del comité o del pre-GUG y teníamos conocimiento de las finanzas porque nos habíamos ocupado de a ellos. Los otros dos accionistas, los denunciantes, por otro lado, no se hizo cargo de nada. Esto también fue confirmado por el testimonio de Tobias Weissenborn, que todavía era director de cuentas de Borgug y Corona Comité en aquel momento, declaró ante el tribunal durante su interrogatorio que había ofrecido activamente al Dr. Justus Hoffmann y también Antonia Fischer estarán disponibles para responder preguntas sobre las finanzas del comité, etc. Sin embargo, también confirmó que los dos denunciantes no tenían ningún interés en esto y no se habían acercado a él para hacerle preguntas ni hacerle reservas activas. Al final, efectivamente vendí mi propiedad, como siempre lo había anunciado públicamente y también en discusiones internas en los medios de comunicación. Ver solo el anexo 3 de la denuncia penal a principios de octubre de 2022. La propiedad estaba completamente libre de cargas en ese momento, como también reveló el notario Klein Johann ante el tribunal. Por lo tanto, el préstamo a Corona Ausschussvorstand GUG habría sido fácilmente posible reembolsarlo por el precio total de compra de 1,345 millones de euros. Como es sabido, me lo impidió lo que considero un comportamiento ilícito del notificante Marcel Templin, que obtuvo la gran mayoría del precio de compra de 1,15 millones de euros sin fundamento legal, y en mi opinión, engañando al notario Klein Johann. La sala ha confirmado, como se describe, que el abogado Templin no tenía ningún derecho legal sustancial sobre el producto de la venta de mi propiedad, al menos por un importe de 700.000 euros. En una declaración de 29 de noviembre de 2013, mis abogados también declararon la cesión de la demanda contra el demandante Templin en el presente procedimiento. La Fiscalía de Gotinga tiene conocimiento de la decisión de la sala mencionada anteriormente y también de la cesión del crédito a Borgug. Sin embargo, se desconoce si y en qué medida la Fiscalía habría dispuesto que los fondos estuvieran asegurados hasta la fecha. En este sentido, debemos suponer que la Fiscalía de Gotinga conoce este asunto desde hace unos 10 meses, pero no ha hecho nada para conseguir el dinero al que realmente tendría derecho el Comité Corona. Sin embargo, no soy responsable del comportamiento criminal de un tercero. Hasta donde sabemos, el demandante Templin recibió el dinero de la venta de mi propiedad, que incluye fondos de clientes de la Asociación de Demandantes de Acción Colectiva, ni siquiera se almacenó adecuadamente en la cuenta de depósito en garantía de un abogado, sino simplemente en su cuenta comercial. Tampoco sabemos si el dinero sigue allí o si el denunciante Templin ya lo ha gastado. Cabe preguntarse si el reembolso de los importes del préstamo a Borgug era tan importante para el denunciante Templin, que firmó conjuntamente la denuncia penal del 2 de septiembre de 2022. ¿Por qué no devolvió luego la cantidad de 1,15 millones de euros que adquirió sin fundamentos legales de la venta de mi propiedad a Borgug? Al menos por el importe del préstamo de 700.000 euros. ¿Y por qué sus dos socios y accionistas de Borgug, Antonia Fischer y el Dr. Justus Hoffmann, no se esfuerzan al menos para que su colega Templin se encargue inmediatamente de obtener los importes del préstamo del dinero que adquirió sin fundamento legal?
para ser reembolsado a Bourbougé, que estaba en su poder. Además, la mayoría de los clientes del grupo demandante, Class Action, rescindieron su mandato con el abogado Templin en agosto de 2022 y otorgó poder de forma expresa y comprobable a mi despacho de abogados. Esto es suficiente para una cancelación efectiva del mandato. Si al abogado que representa al cliente le agrada el motivo de la rescisión del mandato de su cliente o incluso lo considera resultado de un engaño, es completamente irrelevante para la eficacia de la rescisión del mandato. En el presente caso tampoco hubo engaño por parte del cliente, ya que en la primavera del año pasado se produjo un incidente relacionado con la protección de datos. 2022 en el bufete de abogados portuarios contra los miembros del Comunidad de Demandantes de Acción Colectiva. Esto fue suficiente para justificar la terminación del mandato de Marcel Templin con causa justificada. En este contexto, Marcel Templin ya ni siquiera tenía un derecho jurídico sustancial al reembolso del préstamo del grupo de demandantes, Class Action, ya que ya no lo representaba en su mayor parte por falta de poder efectivo. En este contexto, la reclamación de tierras inscrita en el registro de la propiedad a favor del abogado Templin solo un mes y medio después de la venta de mi propiedad también se hizo sin fundamento legal, ya que él no tenía ningún poder de representación. La base para el ingreso del cargo territorial fue, sin embargo, únicamente para asegurar la propiedad vendida por la comunidad de demandantes. Préstamo de acción colectiva concedido. Marcel Templin también fue consciente de ello en sus acciones. Sin embargo, el tribunal todavía evita siquiera examinar esta segunda serie de infracciones, que finalmente me impidieron reembolsar el importe del préstamo al Comité Corona Borchardt. Yo, por el contrario, soy de la opinión de que no tengo por qué permitirme ser considerado responsable de las acciones de un tercero a este respecto como mi propio comportamiento culpable. Si el Ministerio Público hubiera actuado en este sentido en los últimos 10 meses y hubiera dispuesto para que se devolviera el dinero almacenado sin fundamento jurídico en la cuenta de Marcel Templin, en definitiva ya no habría ningún fundamento jurídico para la admisibilidad del recurso de adhesión. Representado por los dos denunciantes Dr. Justus Hoffmann y Antonia Fischer. Según la opinión general, estos hechos por sí solos permiten celebrar verdaderos contratos de préstamo. Además, el propio abogado de Viviane Fischer había presentado ante el tribunal una declaración jurada en la que declaró, expresamente y a este respecto afirmo en lugar de juramento, que entre nosotros solo se habían acordado auténticos contratos de préstamo. A pesar de la vaga jurisprudencia del BGH, que sirve para proteger al Poder Judicial, en mi opinión este comportamiento del presidente del tribunal y de la sala no solo conduce a la pérdida del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 339 de la ley penal alemana. Código, StGB, a una decisión evidentemente equivocada que me perjudica porque los acuerdos alegados por Schindler a diferencia de los contratos de préstamo escritos cubiertos por la sentencia empresarial regla, no existe. Más bien, esta invención de nuevos hechos y la consiguiente denegación del derecho a ser oído es, como lo expresaron Chonke_Roeder_Eine, párrafo 11, una violación objetiva de las normas jurídicas, de modo que se toma una decisión que contradice objetivamente la ley y ya no está dentro de los límites de lo que es justificable. De este modo, el presidente del Tribunal Regional, el señor Schindler, no solo se aparta gravemente de la ley al cometer este delito elemental contra la administración de justicia, como exige la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, párrafo 12 de la cita anterior, pero en mi opinión también lo hace deliberadamente. No solo lo sabe porque, según sus referencias escritas, presumiblemente se considera culpable de violar la ley y porque obviamente se ha ejercido presión sobre él para violar la ley, sino que también lo sabe porque le estamos dando una pequeña conferencia sobre cómo violar la ley, incluidas las fuentes legales. 4. Libertad de expresión e información en la batalla por la justicia. Las siguientes declaraciones no solo arrojan luz sobre lo que mi bufete de abogados y yo como abogados hemos puesto en marcha durante los últimos 30 años, pero también sobre el hecho de que, y contrariamente a lo que afirma Schindler, las declaraciones exageradas y duras son perfectamente aceptables en la lucha por la justicia y que, en mi opinión, las acusaciones de obstrucción de la justicia también son aceptables, especialmente si tales declaraciones se hacen en una atmósfera acalorada provocada por el comportamiento del Estado. Como recordatorio, el presidente Schindler inició su auto procesal del 5 y 5.
2024 con la amenaza apenas velada de restringir la defensa por sus declaraciones procesales en este proceso penal público, porque estas declaraciones eran irrelevantes y difamatorias. Nos acusó de difundir medias verdades y falsedades para acusar supuestamente sin fundamento a la Fiscalía y al Tribunal de Delitos Penales. Esto, continuó el presidente, sirvió para aprovechar el hecho de que el público no conocía los hechos y no estaba versado en derecho. En otras palabras, el público es demasiado estúpido para entender la diferencia entre el bien y el mal y el bien y el mal. Y el público es incapaz de reconocer si la Fiscalía y el Tribunal funcionan correctamente o no. Difícilmente podría ser más presuntuoso o arrogante. Bien, es cierto que, en mi opinión, hemos llegado a un punto en el que debemos evaluar el comportamiento ilegal e inconstitucional del presidente del Tribunal de Distrito, el señor Schindler, y de los otros 4 jueces que le sucedieron, el público, el fiscal, señor Ion, y otros participantes en el juicio como un intento de cometer conjuntamente una violación de la ley junto con una privación de libertad calificada. En todas nuestras declaraciones nos basamos en el derecho fundamental a la libertad de opinión, expresión e información del artículo 5 de la Ley Fundamental Alemana GG. Y el artículo 103 GG conexo con el derecho a un proceso justo en el mismo formulado. Específicamente, nos basamos en los principios que han sido desarrollados para la llamada lucha por la justicia, por la jurisprudencia establecida de la Corte Suprema. Esta jurisprudencia establece que incluso en un litigio de derecho civil, especialmente si tiene lugar en un contexto alimentado por la acción gubernamental y causando indignación pública, las palabras fuertes, incluso exageradas, son perfectamente aceptables, incluidas las acusaciones de obstrucción de la justicia contra una persona. Jueces. Esto debe aplicarse aún más en los procesos penales, porque hay mucho más en juego que solo dinero. Y debe ser aún más válido en procesos penales que causan indignación mundial por el comportamiento arbitrario del Estado, lo cual también es obvio para el público. Baso las siguientes observaciones en el litigio masivo iniciado por mis colegas de bufete de abogados y yo a finales de la década de 1990, que todavía continúa hoy, por motivos de financiación de propiedades basura y la consiguiente indignación pública. Los litigios en cuestión afectan a cientos de miles de consumidores que fueron privados de su sustento por los bancos alemanes mediante un fraude masivo. Fueron engañados por los intermediarios de préstamos de los bancos para que compraran al menos 2 veces, y a menudo incluso 3 veces, pisos sobrevalorados, las llamadas propiedades basura, junto con una financiación total de los bancos mediante fraude. En los litigios y en la literatura, estos casos se denominan financiación inmobiliaria en saquedón. Condujeron a un escándalo judicial que acabó estallando ante la opinión pública y estuvieron acompañados de un escándalo mediático que todavía hoy en día es en gran parte desconocido y que explicaré en breve. Estas disputas todavía se caracterizan por discusiones acaloradas y duras en los tribunales de hoy. Hay que añadir lo siguiente, estas transacciones fueron llevadas al extremo en 2007, 2008 y 2009 en los Estados Unidos. Principalmente por el Deutsche Bank, porque la justicia alemana no hizo nada para detenerlas, y desencadenaron primero la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y luego la crisis económica mundial. Crisis y la crisis del euro. En ese momento, mi bufete de abogados y yo representamos a miles de partes perjudicadas contra los bancos y llevamos a cabo, con diferencia, la mayor cantidad de demandas en estos casos de financiación de propiedades con mediación de extorsión. Escuché estos casos en los tribunales todos los días durante años, a veces incluso en 2 tribunales en un día, en el mañana en Frankfurt y por la tarde en Stuttgart. Dirigí al menos entre 2.500 y 3.000 audiencias de testigos. Por eso, mis colegas del bufete de abogados y yo sabemos muy bien lo que también lo confirman muchas conversaciones privadas con jueces después de su jubilación, que todos los jueces implicados en estos casos sabían que los bancos mentían en los tribunales y que el Senado bancario del Tribunal Federal de Justicia torció la ley para protegerlos. Los detalles exactos de esto son muy interesantes, pero ocupan demasiado espacio aquí. Lo contaré detalladamente en un libro. He aquí solo una cosa. Me enteré de que los 2 jueces más altos del BGH responsables de asuntos bancarios recibían dinero de los bancos para seminarios de fin de semana supuestamente académicos. En realidad, estos seminarios solo sirvieron para ocultar el hecho de que por las tardes, con cerveza, vino y cena, los jueces y representantes de los bancos discutían detalladamente cuál era la mejor manera de anular sentencias a favor de nuestros clientes y en contra de los bancos.
dos participantes en uno de los seminarios, un abogado respetado y un editor de una revista de protección al consumidor. Revista, me dio declaraciones juradas que decían que estos jueces estaban discutiendo con los abogados del banco y otros representantes del banco durante una cena y cerveza y vino por la noche, como se describe. Como podrían anular 3 casos en particular que mi bufete de abogados acababa de ganar unas semanas más tarde ante el Tribunal Regional Superior de Bamberg. Uno de ellos incluso explicó que la protección del consumidor es, al fin y al cabo, un objetivo estatal de la UE. Era una hidra a la que había que cortarle la cabeza. En unas semanas mis 3 sentencias serían anuladas. Y eso es exactamente lo que pasó. A principios de los años 2000, presenté una denuncia penal contra estos 2 jueces del BGH por obstrucción a la justicia y corrupción. Aparentemente nadie había hecho esto antes, lo cual me sorprendió cuando se supo. Para mí, ahora debo decir ingenua, sorpresa, a pesar de la abrumadora evidencia. Los cargos ni siquiera fueron presentados. Hoy, por supuesto, me doy cuenta de que los fiscales, que estaban obligados por directivas políticas, recibieron instrucciones de no investigar. Pero nos aseguramos de que el escándalo no fuera enterrado, sino publicitado, porque yo estaba muy bien conectado con otros juristas y abogados, así como representantes de los medios de comunicación. De esta manera conseguimos que los hechos, que hoy en día siguen siendo escandalosos, fueran de conocimiento público. Como resultado, muchos profesores de derecho respetados, colegas abogados, por supuesto, yo mismo, pero también jueces anteriores y en activo, a quienes les había contado los acontecimientos, comentamos sobre ellos en revistas jurídicas, pero también en los principales medios de comunicación y en la televisión. Todo el mundo se quejaba de la corrupción en los más altos niveles de los tribunales alemanes. Pude describir Deutsche el increíblemente descarado fraude judicial del banco, es decir, la descarada mentira del Deutsche Bank en los juicios no solo se manifestó en 2 artículos especializados, sino también en numerosos reportajes televisivos y en esto también contó con el apoyo de numerosos juristas. Entonces sucedió algo que me sacudió casi más que la corrupción en el Senado bancario del BGH. Un editor legendario de Spiegel, el Dr. Hermann Bott, había investigado muy bien un artículo sobre el Bayerische Hypobank, que también estaba profundamente involucrado en la financiación inmobiliaria basura. Pronto quebró a causa de esta financiación y fue comprado por el banco italiano Unicredit. Unos días antes de la publicación de su artículo con el título Un fraude masivo organizado, el Dr. Bott me llamó completamente angustiado. Y me pidió que viniera a Hamburgo. Allí me entregó la galerada del artículo adjunto, que se entregará más adelante, y me explicó que el artículo no aparecería en Spiegel, la revista de noticias alemana más importante e internacionalmente respetada en ese momento. Y continúa explicando, cuando Hypobank se enteró del artículo, porque naturalmente el Dr. Bott quería conocer su opinión para el artículo, inmediatamente enviaron a un grupo de abogados y personal de marketing de Múnich a Hamburgo. Como resultado de las conversaciones con los redactores jefe de Spiegel, estos compraron el artículo y lo hicieron desaparecer. Esto se llama atrapar y matar en Estados Unidos. La contrapartida de Hypobank fue un contrato publicitario con Spiegel, a cambio del pago de muchos millones de euros. Hypobank realizó toda una campaña publicitaria en Spiegel bajo el lema en vivo, nosotros nos ocupamos de los detalles. Para no perjudicar públicamente al Dr. Bott, no lo hice público en ese momento, sino que solo informé a unos pocos colegas, juristas y otros abogados en quienes confiaba. Como todos nos dimos cuenta de que el poder judicial en Alemania era completamente corrupto, al menos en áreas clave, nosotros, concretamente un colega de Bremen y yo, finalmente llevó algunos de sus casos al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Allí, después de una audiencia oral absolutamente justa y muy motivadora, los consumidores obtuvieron decisiones innovadoras a favor de los consumidores y en contra de los bancos. Sin embargo, el BGH, bajo el liderazgo de los 2 jueces corruptos, se negó a implementar esta decisión. De hecho, endureció aún más su jurisprudencia a favor de los bancos al flexibilizar la ley. Aunque también logré publicar un artículo muy extenso sobre este escándalo judicial en el Zeit. El control del Senado bancario del Tribunal Federal de Justicia por parte de los bancos había avanzado hasta tal punto que no cambió nada a pesar de la indignación pública. Excepto que el presidente del Senado bancario del Tribunal Federal de Justicia es tildado para siempre de títere complaciente de los bancos.
Pero quizás esto sea también algo así como justicia poética, es decir, justicia igualadora. En este contexto política, legal y mediáticamente acalorado, se llevaron a cabo cada vez más audiencias judiciales, en las que se utilizaron palabras cada vez más duras y claras para negociar y luchar por la justicia. La decisión más importante para estos comentarios sobre la libertad de opinión e información en el contexto de la lucha por la justicia proviene del Tribunal de Apelación de Berlín, Berg G76, 171, 193, Müller NJW 2009, 3746, 3748, que a su vez depende del Tribunal Constitucional. El caso ante el Tribunal de Apelación de Berlín se refería a un proceso penal contra un abogado de Berlín. Como representante del inversor en un proceso civil, el llamado caso de financiación basura, hizo las siguientes observaciones en una moción de recusación, aquí, a más tardar. Queda claro que los jueces rechazados no son jueces objetivamente imparciales en el Tribunal de Apelación, sino simplemente una especie de fuerza auxiliar del demandante, el banco, nota del abajo firmante. De las personas autorizadas para representar al demandante siempre se ha dicho que, debido a su implicación en el Berlín político, son capaces de conseguir cosas que ningún bufete de abogados puede conseguir. Aunque por esta declaración en un tribunal el colega fue condenado inicialmente por un delito penal caso civil, un senado del Tribunal de Justicia de Berlín que trabajó muy cuidadosamente a Pil lo absolvió y declaró, además. Se reconoce que en la lucha por la justicia, una parte en el proceso también puede utilizar expresiones fuertes y contundentes y palabras llamativas como armas profesionales, para enfatizar su posición jurídica, incluso si hubiera podido formuló su posición de manera diferente. Berg NJW 1991, 2074, 2075, Biobel GNSTZRR 2002, 40, 41. OLG Amen STZRR 2006, 7, 8, Senado STV 1997, 485, 486. Por lo tanto, un abogado también puede presentar tergiversaciones y suposiciones deshonrosas que fortalezcan su opinión jurídica, incluso si las declaraciones contienen por cierto incluso la acusación de delitos penales, por ejemplo obstrucción de la justicia. Se reconoce que el crítico puede, en principio, incluso expresar su evaluación penal de los acontecimientos como una opinión jurídica personal, incluso si no resiste una evaluación objetiva. El KG Berlín, que tuvo que revisar las declaraciones del abogado en virtud del derecho penal, aclaró que se trataba de expresiones de opinión permitidas a efectos de enjuiciamiento judicial, es decir, en la lucha por la justicia. En los fundamentos de la sentencia, aborda de manera ejemplar y diferenciada el carácter particularmente explosivo de los procesos sobre propiedad chatarra, que provocaron una enorme indignación pública, y explica por qué las declaraciones difamatorias con el fin de procesar a los inversores perjudicados pueden ser apropiado, en este contexto. Es significativo que el litigio de derecho civil se refería a las consecuencias de un proyecto de construcción fallido en el que, además de cuestiones específicas del derecho de insolvencia, era significativa la acusación de que las empresas de consultoría supuestamente fraudulentas responsables del posterior colapso financiero estaban económicamente entrelazados con el banco financiero. Esta constelación, que la mayoría de los legos consideran evidentemente afirmativa, pero que los tribunales han rechazado en gran medida, ha ocupado a los tribunales de forma extremadamente extensa e intensa. Se trata de un problema de importancia económica ampliamente discutido, con al menos 300.000 transacciones, bienes raíces basura, financiación de viviendas mediante saquedowns, CFBGHNJW 2002, 2336, que, debido a lo que fue percibido por parte de la literatura especializada y también por el público en general como un acoso unilateral a favor de los bancos, el entonces y desde entonces cambió un poco, CFBGHZ 168, 1. BGHNJW 2006, 1957, siguiendo la jurisprudencia predominante de los tribunales superiores, CF solo BGHNJW 2000, 2353, NJW 2000, 2270, NJW 2000, 2268, OLG Colonia Verserre 2002, 990, en cada caso con lejos. Después, y las ruinosas consecuencias sociales provocaron durante años las reacciones más violentas. La elección de las palabras fue combativa,
exagerado y en algunas partes insultante. La resistencia organizada en redes y la defensa organizada por los bancos de esta jurisprudencia, que fue repetidamente frustrada por la Unión Europea Tribunal de Justicia, ver solo ECJ SIP 2005, 1959, NJW 2002, 281, Hoffman Código Postal 2005, 1985. Tanto los jueces que los defienden, hay que poner fin al fantasma de la jurisprudencia favorable al consumidor. Citado por BGH NJW 2002, 2336. Las leyes de protección al consumidor son contaminación petrolera de derecho privado. En referencia a Otto von la conclusión de Gierke de 1889 de que faltaba una gota de petróleo socialista en el borrador de la ley civil alemana. Código, Verbum Gerotenfestschrift für Schimanski, Schutzbordem, Verbraucherschutz, PAC. 279, 281, así como los que defienden al afectado, Egon Schneider, Karlsruher Beiswache ZAP 2003, 577, Glaubwürdigkeitskrise des BGH, ZAP 2003, 841, los lectores reaccionan a esto. Turismo de conferencias basado en intereses por parte de jueces del BGH. Que hay una objeción a que los jueces viajeros sean pagados y que no hagan el trabajo por el cual se les paga, NAI. En Schneider ZAP 2003, 841, Der Spiegel, el amigo más confiable de los bancos, citado de Der Leder, Supreme Judicatur, KJ 2009, 3, 4, el propio Der Leder, el Senado de Derecho Bancario bajo el liderazgo de Nove como una especie de padrino, fase de ignorancia represiva, falta de respeto de algunos jueces hacia las leyes aplicables. KJ 2009, 3, 7, el Senado de Derecho Bancario ha demostrado ser una especie de copista de la producción de riesgo capitalista financiero, KJ 2009, 3, 24, CF. También Nasal NJW 2008, 3354, utilizó expresiones fuertes e hirientes para denunciar las acciones de los respectivos partido contrario, lo que consideraban escandaloso, en un tema de importancia política por sus consecuencias sociales. La jurisprudencia citada también contribuyó a la insolvencia privada objeto del presente procedimiento debido al vencimiento de la totalidad del préstamo en caso de cancelación o resolución, CF Der Leder KJ 2009, 3, 12. Deutsch, Verbraucherschutz GmbH, NJW 2003, 2881, resumió la situación casi líricamente, en el ambiente enrarecido del Tribunal Federal de Justicia, las quejas de los pobres defraudados. En conclusión, el tribunal afirma, se debía permitir al acusado defenderse contra la adopción rutinaria de esta jurisprudencia del BGH por parte de los tribunales de Berlín con palabras y comparaciones igualmente poderosas. Es lo mismo aquí. Dr. Rainer Fulmich, 8 y 9. 2024 página 29 de 29 Estado 20 de septiembre de 2024.